Bueno, el acompañamiento que realiza en estos momentos la personería del municipio de Arauca como Ministerio Público a nivel municipal es desde el punto de vista de garantizar que dentro de este procedimiento no se irrespete los derechos de cada una de la comunidad que viene siendo o que están presentes en el desarrollo de este proceso. En muchas oportunidades ya hemos realizado 2 acompañamientos en lo que ha corrido 2021. Estos son fallos que ha emitido la Inspección de Policía, son fallos policivos que están dentro del marco de un proceso legal que se surte como un debido proceso para que las comunidades que se encuentran en estos asentamientos humanos, hay que importante aclarar que el término de invasiones pues ya no se está utilizando, la Corte lo ha cambiado por asentamientos humanos, mas sin embargo dentro de las intervenciones que yo realizo siempre utilizo la palabra invasión para poder darle el contexto, porque hay personas que no saben definir, no saben la terminología como invasión y como asentamiento, entonces es importante aclarar. Entonces en ese orden lo que estamos realizando como Ministerio Público es realizar esa verificación en cada uno de estos terrenos, evitando una confrontación entre la fuerza pública y la comunidad que se encuentra en el procedimiento. Hasta el momento de los 2 procesos que hemos realizado de acompañamiento, la fuerza pública, la administración municipal en cabeza de la Secretaría de Gobierno, el bienestar familiar, pues se ha hecho acercamiento inicialmente con la comunidad, se dialoga con ellos, se les expone pues las razones por las cuales ese trabajo lo hace el inspector de policía. Yo verifico de que el proceso como tal cumpla con las fases procesales correspondientes y de esta manera pues hemos garantizado de que no exista la confrontación, de que no se lleve pues a mal término el proceso de desalojo que ya viene a través de un fallo judicial. Bueno, ¿cómo les fue ese día exactamente? Hemos estado al pendiente de estas diligencias de desalojo, doctor Rivera, en cuanto al parque ecológico. ¿Cómo les fue ese día? Vimos que hubo algún enfrentamiento o alguna pelea allí, podemos llamarlo así, el término, si me lo permiten, con la gente. La gente agotó el tiempo que se le dio para poder sacar sus cosas, para poder salir del lugar, y tuvo que entrar el ESMAD. Vimos algunas personas corriendo, algunas personas arengando. ¿Cómo estuvo ese día allí exactamente en el Parque Ecológico? Y si han hecho ustedes un acompañamiento a cómo ha seguido durante estos días después del desalojo. Bueno, son situaciones complejas que la verdad, pues como personero y garante de derechos, nos colocan a pensar de el proceder de nosotros en estas diligencias, toda vez que se está afectando también un derecho de estas personas a tener una vivienda, a tener un lugar donde pasar la noche, donde estar. Pero tampoco podemos nosotros olvidar otros derechos que también la comunidad nos solicita, la comunidad del sector, quienes sí tienen de una u otra manera la propiedad de su terreno, que lo han comprado, y que se han sentido de una u otra manera pues vulnerados por esas accionar de estas personas que llegan a los asentamientos. Yo ingresé al predio por solicitud de cada una de las personas que estaban allí. Ellos me invitaron a que pasara y observara los cambuches y las situaciones en las que ellos viven. Lo realicé con el propósito de cumplirles también a la comunidad, pues mi presencia allí no es solamente llegar a verificar que no se vulneren los derechos, sino también de poder recibir y percibir qué es lo que en realidad quiere la comunidad. Los asentamientos humanos han venido siendo estigmatizados. En los asentamientos humanos vemos gente de desplazamiento de conflicto armado, gente que ha sido amenazada en otros lugares del país, y que de una u otra manera han llegado al municipio de Arauca. Pero de esa manera las vías de hecho no son permitidas. Cuando ingresamos al sitio sí se presentaron arengas por parte de la comunidad, pero en todo momento ellos estuvieron muy prestos a la solicitud que se le estaba haciendo por parte de la autoridad. El personero hace más en estos procesos, la verdad, desde el punto de vista de la conciliación, desde el punto de vista del diálogo. Buscamos evitar toda la problemática que se pueda presentar de algún tipo de riesgo de violencia.
Pero las arengas que realizaba la comunidad fueron de manejo a través del diálogo. Las personas al final terminaron desarmando sus cambuches de manera pacífica. Al final hubo una confrontación entre ellos mismos por una serie de implementos que del uno al otro pues manifestaban que era de él, unas tejas, si no estoy mal, pero del resto todo se hizo de manera pacífica, y ese es el éxito en este tipo de procedimientos. Lamentablemente queda el sinsabor. Hay personas que en verdad necesitan, como hay otras que siempre lo he manifestado yo, no necesitan, que son personas que se aprovechan de esta situación para cobrar por los lotes 200, 300 mil pesos, 1 millón, 2 millones, ya estaba pasando en este sitio, ya estaban dividiendo, ya se tenían llamadas de personas. A mí me llama la comunidad a manifestarme: personeros están loteando, personeros están vendiendo, y uno hace el ejercicio llamando a esos números que dan las personas, y efectivamente, sí, lamentablemente, este tipo de procedimientos es lo que estigmatiza y daña y afecta a las personas que en verdad, personas muy vulnerables. A la personería llegan todos los días personas que han sido, digámoslo así, han sido robadas, asaltadas en su buena fe. Les cobran 1 millón de pesos por un lote en varios asentamientos humanos ya que están constituidos. Yo estoy haciendo un seguimiento a cada uno de ellos, pues de una u otra manera manifestando a las personas que no compren, pero la misma necesidad los arroja, digamos, a arriesgarse, a correr un riesgo que infortunadamente pues termina en una estafa por parte de unas personas que se llaman los tierreros, que se han dedicado solo y exclusivamente a invadir por negocio. Perdón que lo interrumpa, y quisiera hacer un paréntesis, detenerme un poco sobre el caso puntual de los predios allí muy cerca de la Fundación El Alcaraván. Esa orden de desalojo tenía estipulado desocupar cuántas hectáreas, porque una de las quejas de la comunidad es que manifiesta que, bueno, llegaron a desocupar, pero solamente un pequeño sector, y no se hizo lo mismo con las viviendas de material que incluso ya están construidas ahí. Bueno, el fallo que emitió el inspector estableció que se debía desalojar el perímetro que se encuentra detrás de la laguna, de este sitio, de este parque ecoturístico. Ahí se verificó y eso fue lo que se procedió. No se podía entrar a desalojar, o yo no podía permitir, porque dentro del fallo esa sí es una actuación que es de tipo legal. Lo que se establece el fallo, yo le mencionaba a las personas, porque varios de ellos dijeron: no, pero ¿por qué están desalojando solo esto y no desalojan otras viviendas que ya están en estos sitios? Resulta que para poder entrar a desalojar, el inspector debe contar con un estudio que realiza la oficina de planeación. A través del PBOT ellos le van a decir cuáles son los predios que están dentro de determinado perímetro, es decir, que son de protección ambiental, que son de alto riesgo, y de esta manera él procede a realizar el desalojo, ¿ya? Se le explicó a 2 personas que pues me preguntaron de ese cuestionamiento, mas sin embargo yo les dije: lo que está dentro del fallo es lo que se puede realizar, no se puede realizar ni más ni menos, es lo que estableció él. Y el inspector, como es el director en este caso de su proceso, por decirlo así, él es el que establece y dice cómo se realiza el procedimiento, obviamente dentro del marco legal, que es lo que nosotros como Ministerio Público realizamos en verificación para que estas personas no sean vulneradas. Bueno, la situación es muy compleja y aquí lo hemos venido denunciando, Alexander, porque todavía no hemos definido, no sabemos con certeza qué pasa con las invasiones. Son una manifestación de la necesidad de la gente por la falta de oportunidades y la necesidad de una vivienda digna, o sencillamente se han convertido en un negocio. Lo acabas de indicar, es muy difícil de determinar porque de verdad existe la necesidad, pero el negocio cada vez es más evidente y más descarado. Vemos cómo en redes sociales promocionan abiertamente estos lotes que saltan a la vista, hacen parte de la invasión y están en medio de la ilegalidad. Analizando unos documentos que encontramos desde la oficina de planeación del municipio, solamente hasta el momento se han reportado 4 desalojos, de los cuales ya han pasado 2, uno fue el pasado viernes, el otro fue el lunes, el del viernes fue en el sector del Alcaraván, el del lunes fue en el basurero, ahora quedan 2 que ya hacen parte del sector rural, la vereda de los Manguitos. Y el otro es... el Caño Baneguero. En el Caño Baneguero. Pero ese es acá en el parque urbano. Bueno, pero hay otro también que son es privados. rural.
Son bueno, privados. bueno, son privados Ujú. entonces, pero pues finalmente también son de gran importancia. Sí, claro. Sin embargo, conocemos que de lejos de esos 4 ya son más de 40 asentamientos humanos que hay en Arauca, o bueno, no sabemos ni siquiera con certeza cuántos hay porque todos los días amanecen, se montan, se desmontan. Es una situación que tiene que ponérsele freno y pues su trabajo no es nada fácil, ¿no? Hay que garantizar los derechos de las personas, pero también dentro de esos derechos está el derecho a la propiedad privada y el derecho propio que yo me gano trabajando honradamente para poder tener mis cosas. No podemos motivar a la gente a que invada, no podemos motivar a la gente a la ilegalidad, pero tampoco podemos expropiar a las personas que de verdad lo necesitan. Entonces, pues sí me gustaría mucho que usted compartiera con nuestra audiencia, todos aquellos que nos están escuchando, todos aquellos que se dirigen a nosotros en la preocupación de ver cómo les invaden su terreno, por una parte, y todos aquellos que ven con tristeza cómo los proyectos de gobierno para vivienda de interés social, pues no llegan a manos de personas que lo necesitan, sino que se usan para pagar compromisos políticos y también para complacer a los familiares. ¿Qué decir desde su punto de vista como personero, Alexander? Pues a ver, lamentablemente esta situación de Arauca y el colapso que presentó o que ha venido presentando entre el 2020 y 2021, lo que llevamos del año con los asentamientos humanos, nace de una serie de eventos políticos que se presentaron en su momento por algunos administradores que con el afán de llegar a sus cargos pues realizaron acciones que de una u otra manera hoy en día están en este resultado. Arauca tiene una problemática de orden público bastante alarmante. Bastante preocupante. Desde el Ministerio Público hemos hecho un seguimiento a cada uno de estos asentamientos donde se ha venido, y reitero la palabra de estigmatización, porque eso es lo que se ha generado, ese es el resultado que se realiza o que se da, perdón, de aquellas personas que han llegado a sus cargos prometiendo sitios a favor de terceros, pero que en realidad se beneficia uno o dos grupos de una familia, de un organismo, de una entidad sin ánimo de lucro, en fin, situaciones que han generado un desplazamiento y han generado algo muy delicado que se llama revictimización, porque las personas que llegan a un asentamiento humano para tener un lugar donde vivir, digámoslo así, porque eso no es una vivienda digna, donde pasar, donde estar, donde poder realizar tener su familia, ¿cierto? Estas familias son víctimas del conflicto armado, víctimas que vienen desplazadas de otros departamentos, como lo dije al inicio de la intervención, y es lo que de una u otra manera pues son las personas que en realidad necesitan, pero que a través de estas malas decisiones por parte de algunos sectores, de algunas personas, es lo que ha generado esa problemática social que tenemos hoy en día. En el caso de los predios privados también es muy delicado. En el 2020 participé aproximadamente en 15 procedimientos que me solicitó el acompañamiento o la Policía Nacional, según lo que establece el Código de Policía, dentro de las 48 horas, pero ellos con el ánimo de garantizar el respeto a la vida y el respeto a los derechos, pues invitaban al Ministerio Público y yo asistía con el propósito de que velar por que se garantizaran ese respeto. En esos sitios también se evidenciaron que llegaban personas solo y exclusivamente era para lotear. Se veía lamentablemente, y hay que decirlo acá porque este es el espacio prudente y el mejor espacio para que la gente escuche y se den cuenta de que aquí en Arauca la gente vende predios que no son de ellos. Predios que de una u otra manera hay gente, como usted lo menciona, que se lo ha ganado con su esfuerzo y que no es el hecho de que porque tiene más que otros vamos a invadir. Esa no debe ser la mentalidad de las personas. Lamentablemente también es triste que los programas de gobierno que van encaminados a vivienda digna tienen unos parámetros y unos lineamientos que se deben seguir, como es el caso de las víctimas, como es el caso de personas que han sufrido algún tipo de desplazamiento y demás, son las personas que tienen que tener prioridad en estos casos. Pero como usted lo menciona, los que tienen prioridad en estos casos a veces son el amigo, el primo, el familiar de la persona que esté en turno, y eso es lo que desde este Ministerio Público vamos a vigilar. Hemos trabajado mancomunadamente con la Administración Municipal para poder brindar una seguridad
a todos los programas de vivienda que van a iniciar, para que se pueda dar una transparencia y que se beneficien en verdad las personas que necesitan. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que debemos dar, de beneficiar personas que en verdad no tienen un lugar donde vivir, una vivienda digna, y que sea de esta manera dar el ejemplo, para que de esta manera la gente se dé cuenta que se está trabajando y no tenga la necesidad de invadir, porque allí se confrontan muchos derechos que nosotros como personeros debemos ponderar, y que de una otra manera al momento de ponderarlos es cuando viene la decisión. Nosotros debemos tomar una decisión en derecho, no podemos entrar a prevaricar. Las personas piensan que cuando yo llego a las invasiones, o a los asentamientos humanos, piensan que el personero es la persona que los va a impedir el desalojo, que es el que los va a ayudar, que es el que les va a dar la casa. No, nosotros como personeros estamos para garantizar los derechos. Sí, nosotros hacemos todo el proceso legal, asesoramos, guiamos, presionamos para que respondan a las personas, pero nosotros no tenemos esos poderes que la gente cree que nosotros tenemos para poder estar dentro de cada uno de estos y impedirlos. Lamentablemente en el desalojo que estuvimos el día lunes, ese fue en el basurero, en el antiguo basurero. La comunidad pues realizaba esas apreciaciones, decía, pero es que usted es el personero y usted debe evitar este desalojo. Hay un término en derecho que se llama prevaricar. Si hay un fallo judicial, o en este caso un fallo emitido por inspección de policía, yo como personero no puedo entrar, siempre y cuando el fallo pues esté en derecho, yo no puedo entrar a impedirlo. Lamentablemente estos espacios pues a uno le da tristeza, porque hay personas de la tercera edad, hay niños. Nosotros garantizamos con la presencia de bienestar familiar, con la presencia de administración municipal, para que a esas personas se les garantice los derechos. Pero infortunadamente no está en nosotros es actuar, y lamentablemente la definición de personero, pues las personas tienen una definición errada de la misma, pero hemos tratado, como personero, yo he tratado de darle un manejo social, he ido a todos los lugares que me han invitado con esa finalidad, con la finalidad de garantizarles y de indicarle a las personas que estos sitios donde están comprando, pues es dinero que es una estafa. Reitero, en la personería todos los días recibimos quejas, y lamentablemente no es mucho lo que se puede hacer. Bueno, ya son las 7 de la mañana, 29 minutos, 7:29 minutos. A esta hora tenemos oyente en línea. Muy buenos días, su nombre y qué nos quiere contar. Adelante. Aló, buenos días, Pipo, buenos días para toda la mesa de trabajo. Mi nombre es Jonathan Torres, soy el director de la Fundación Grupo Proacto, y estoy bastante interesado en el tema que están tratando en estos momentos en la mesa, precisamente porque hay muchas oportunidades de que, como lo mencionan desde el inicio, se puedan vulnerar gran cantidad de derechos de la población que está allí asentada. Reconociendo un poco esa población, pues sabemos que ahí hay población migrante, población retornada, que también hay población de acogida, que es precisamente esa población que de la que menciona el señor personero, puede estar aprovechándose del espacio y puede estar ofreciéndolo económicamente. Pero pues más allá de eso estamos hablando de cómo se transversalizan los derechos a través de una sola vulneración, y es una vulneración como la de no tener una vivienda propia y digna. Esos lugares y esos espacios en donde están no ofrecen precisamente esas situaciones porque no tienen alcantarillado, porque no tienen electricidad, pero más allá de eso no son terrenos que les pertenecen a ellos. Y en propicio a esto, pues estamos en medio de una pandemia. Yo creo que por ahí voy a iniciar, y es hablar precisamente que en medio de una pandemia estén habiendo desalojos legalmente. ¿Sí? ¿En qué momento en esta transición que estamos llevando de la normatividad a una nueva normatividad, una nueva normalidad también, se determina que ya se pueden realizar estos desalojos de estos asentamientos? Ya, o sea, creo que ya ha quedado aclarado bastante en el discurso del personero cómo se debe llevar legalmente la situación de un desalojo de la invasión, pero es importante explicarnos y determinar en qué momento, en medio de una pandemia,
En medio de un momento en el que estamos llevando los picos más altos, estamos llevando a que las personas salgan a las calles y vayan a buscar el virus o adquieran el virus y nos volvamos otros focos de contaminación para la ciudad. Si no estoy mal, deben haber más o menos entre unas 60 y 70 familias que en estos momentos deben estar movilizándose por todo lado, sin tener cuidado de un tapabocas seguramente, porque en estos momentos lo que más les interesa es vivir, es tener un lugar donde dormir, tener un lugar donde comer, donde sentirse protegidos del sol, de la lluvia. Entonces creo que el tema de las medidas para ellos en esos momentos no les importa, y más cuando una administración local no les importa la integridad de la vida de ellos. Entonces yo creo que ahí acentúa la primera pregunta, y como para poder encontrar respuesta de otras preguntas que tengo es, yo quisiera consultar si han verificado antes del desalojo la garantía de los derechos de la población indígena que estaba asentada allí. Es una población que viene de un asentamiento que se encuentra en las selvas del Lipa, y es una población que viene víctima del desplazamiento forzado, viene amenazada. A esta población hace muy poco tiempo, ustedes lo vieron en las noticias, les asesinaron al gobernador allí, asesinaron a otro líder social de ellos luego, y a ellos los obliga esta situación del orden público y también de las situaciones de allá del asentamiento, los obliga a venirse hacia acá. Ellos se acentúan allí y estando allí pues se sienten un poco más protegidos, pero ahorita mismo viene otra vulneración adicional, que es no permitirles a ellos la salvaguarda, no permitirles a ellos la identidad, ese reconocimiento de la identidad, sabiendo que ellos están allí porque el desalojo no tiene la oportunidad de preguntarse cómo hacemos con esta población indígena que en realidad no está acentuándose en el territorio por hobby o porque lo quieren hacer, sino porque vienen de un desplazamiento. ¿A dónde los reubicamos? ¿Qué hacemos con los niños y las niñas que se encuentran con esta población? Hablámoslo ampliamente. ¿Qué hacemos con los niños y las niñas de la población migrante, retornados, de acogida y la población indígena que se encuentra allí? ¿Cómo, si el ICBF va y acompaña este proceso, cómo el ICBF no garantiza que después del desalojo estos niños puedan tener la integridad que deben tener en su proceso? ¿A dónde los enviaron? ¿Cómo garantizan a dónde quedaron esos niños durmiendo durante todos estos días? Entonces, quiero ser muy puntual en que la propuesta de lo que estoy consultando habla de una trazabilidad de los derechos. No habla solo del derecho a la vivienda, sino de la trazabilidad de lo que incide en que cada uno tiene derecho también a alimentarse, que cada uno debe estar protegido, de que tiene un derecho a la salud, y que en medio de una pandemia no podríamos alojarlos a las calles a que se contagien. Entonces, si quisiera, voy a parar ahí para ver cómo podemos responder esto y cómo también podemos empezar a encontrar solución a esta situación, porque no podríamos decir, listo, ya los desalojaron, se cumplió con la ley del desalojo, pero ¿qué pasa más allá con esas familias que quedan allí? ¿Cómo hay un censo, hay un listado de personas que dice estas son las personas que fueron desalojadas, ellos se van a reubicar, o esto, lo otro, o simplemente quedamos a la deriva? Y el tema de la garantía de los derechos solo llega hasta el momento en el que ellos incumplen un deber. Bueno, Jonathan, gracias. Son, digámoslo así, inquietudes puntuales las que se dan. Personero, ¿han conocido ustedes de cómo se llevan esta clase de procesos para dar, digamos, alguna respuesta a nuestro oyente a esta hora? Bueno, son varias preguntas, bastantes preguntas, pero igualmente vamos a tratar de darle la respuesta en su orden. Es muy válido la apreciación de la pandemia para el tema de realizar este tipo de procedimientos. Mas, sin embargo, hay una situación, una contextualización de fondo frente al tema de la seguridad. La pandemia ya nos ha enseñado que debemos vivir con la pandemia, que debemos adaptarnos a los cambios. En este caso, pues, se realizan los procesos judiciales porque ya hay una orden, como lo explico, del inspector de policía. En ese orden ellos son los que son los directores, vuelvo y les digo, del proceso, y son los que lo realizan.
¿Nosotros qué hacemos? En la eventualidad de lo que se está presentando con el tema de la pandemia, las personas de esta manera, así como realizan la intervención de manera pues ilegal a estos territorios, también se les debe garantizar, por decirlo así, con este proceso de bioseguridad y demás. Es muy complicado, la verdad, y es bastante compleja la situación, pero desde el punto de vista de nosotros como Ministerio Público, vuelvo y le digo, nosotros entramos al sitio o vamos al lugar de acompañamiento de derechos humanos. Sí, es claro que hay una vulneración, por decirlo así, o desde el punto de vista de la bioseguridad, pero hay otros, internamente hay otra problemática social que también la comunidad la ha evidenciado. Pues yo al oyente lo puedo invitar a la personería porque son temas que son delicados, que yo no los puedo, digamos, manifestar a través de este medio, porque son temas ya de fondo que se han presentado en estos sitios y que conllevan a que hasta qué punto en la ponderación de derechos tenemos cuál prevalece, y esa decisión es la que se analizan dentro de las diferentes reuniones previas que se hacen para llegar a los procesos de desalojo. Ahora, el inspector de policía realiza un debido proceso. El inspector de policía no puede realizar un desalojo si no realiza un censo. Allí ya se realizó un censo anterior que está inmerso dentro del proceso, que igualmente el oyente puede obtener copia de este proceso. Yo se lo puedo facilitar para que lo lea y se contextualice de cuáles son la problemática interna dentro de cada uno de estos asentamientos. Se realiza el censo en el cual se establecen las personas que allí viven, que habitan en este lugar. Es verdad, hay personas migrantes, hay personas retornadas, hay personas de acogida. La garantía de derechos por parte del bienestar familiar se dio en este momento, cuando los niños, sea población migrante, o sea población retornada, o sea población de acogida, cuando los niños no tienen dónde pernoctar, el bienestar familiar les garantiza ese lugar, tanto a ellos como a los adultos mayores. En las diligencias se les hace ver a esto a las personas y se les dice: si ustedes, las mamitas, no tienen dónde pernoctar con sus hijos, por favor, el bienestar familiar les brinda todas esas garantías. Hablar de reubicación, inicialmente tendría que haberlo hecho en el fallo judicial, pero cuando hablamos de reubicación en un municipio donde tenemos geográficamente 307 kilómetros de frontera totalmente abierta, donde todos los días vamos a ver nosotros que pasa población migrante con muchas necesidades y que buscan de una manera una ayuda de los gobiernos departamentales, nacionales y municipales, es una situación de análisis y es una situación compleja. Es una situación que la administración para la administración municipal y para la comunidad en general es difícil, ya que no estamos hablando de una o dos necesidades, estamos hablando de millones de personas que diariamente vienen pasando por estos puntos irregulares de la frontera y que también vienen en busca de una necesidad. Entonces es lamentable, sí es cierto, hay que reconocerlo y para nadie es un secreto y todos hemos analizado esa situación, pero es algo muy complejo. Eso frente al tema de los menores que manifestaba el oyente, de la garantía de ellos. Con la población indígena, hemos venido trabajando. Cuando digo hemos venido trabajando es porque yo me he hecho partícipe del proceso de reubicación desde el momento en que asesinaron a Mauricio, el gobernador indígena, en el lugar de, eso es La Vorágine, en el sector de La Vorágine, la selva de Lipa. El gobernador indígena fue asesinado. Desde ese momento empezamos a recibir las declaraciones de cada una de las personas que hacen parte de esta comunidad indígena. Ellos son sujetos de protección especial, como lo establece la ley. Nosotros activamos en estos momentos la toma de declaraciones para las ayudas que se le han dado a la población indígena. Lamentablemente es una población bastante compleja. En el momento en que nos dimos cuenta de que había población indígena en el lugar del sector de la Fundación del Alcaraván, llamamos al representante de asuntos étnicos de la administración municipal, Manuel Jajoy, quien a su vez pues verificó que las familias que estaban allí ya habían sido reubicadas. Ellas fueron reubicadas en un sector detrás de la plaza de ferias,
vereda Mategallina. Allí se reubicaron personas de la comunidad Digno, que se encontraban también en el sector del Pozo Las Babas, en ese sector, en esa parte. Y pues lamentablemente ya se le había dado pues las garantías, pero los encontramos que estaban allí. Entonces son situaciones de análisis. No estoy en ningún momento justificando absolutamente nada, pero sí se hace, nosotros cumplimos con los protocolos correspondientes y realizamos el acompañamiento. Cuando estábamos en un momento con Manuel Ajoy explicaba y mencionó que ya las personas que se encuentran allí ya tenían una reubicación. Personas que también venían procedentes del municipio de Arauquita, que ya se les había ofrecido el transporte, pero que lamentablemente no lo querían. Redecidimos nuevamente, se coordinó con Arauquita eso lo hizo el señor Manuel, se coordinó para volverlos a llevar, pero manifestaron que no era su proceder. Entonces son situaciones que nosotros no podemos obligar a la gente a que acepte las ayudas. Pero esos trabajos se realizan dentro del mismo desalojo. No sé si me queda una pregunta por fuera, no fue bastante extenso la... Personero, un poco para complementar lo que se ha manifestado. Y usted ha tocado un punto álgido, ¿no? Y es lo delicado del asunto. Por un lado, la Corte Constitucional manifiesta sobre este hecho, y quiero referirme puntualmente a tengo aquí el documento donde se da cuenta de los mismos, la sentencia C-157-97, que habla sobre la invasión de derechos sobre tierras. Dice que en muchos casos las invasiones y ocupaciones de derechos sobre tierras urbanas o rurales tienen por causa las circunstancias de extrema necesidad y aún de indigencia de los invasores, elemento de naturaleza social que el Estado colombiano debe atender, evaluar y ponderar con miras a dar soluciones globales que garantice también la realización de postulados constitucionales que tienen por objeto el respeto a la dignidad humana y a los derechos elementales de personas pobres. Obviamente también nos encontramos en la misma Constitución Política de Colombia, en su artículo 51, y que usted a su bien lo mencionaba, sobre el derecho, ¿no?, que tienen todos los colombianos a una vivienda digna, y es la palabra clave de todo esto, el Estado. ¿Cómo está fijando el Estado pues esas condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho? Es lo que deben engranar tanto autoridades municipales, autoridades del departamento y desde el mismo gobierno nacional. Así que es importante también tener conocimiento de todos estos estipulados o que se mantiene en la normatividad para entender un poco de un lado y del otro. Lo mencionabas, la apropiación de terrenos públicos o privados, pues ahí ya estamos viendo un delito, y también se evidencia la falta de hogar o de una vivienda digna para esa persona que está en una condición de vulnerabilidad. Yo creo que ustedes dentro de ese papel como personeros, ese trabajo que realiza el Ministerio Público es bastante delicado a la hora de sortear ciertas situaciones, defender los derechos de uno y de los demás. Pero, y un comentario que han dejado aquí en la transmisión me llama mucho la atención, de nuestra seguidora y oyente, que dice que efectivamente mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Nos escribe Irma Mendivelso. ¿Qué hacer, personero? ¿Qué puede hacer la comunidad, ¿no?, para evitar a tiempo un tipo de hecho que pueda generar conmoción, que pueda generar daño a la propiedad tanto pública como privada? Pues obviamente conocemos de la actitud de algunas personas a la hora de invadir. Es que no van a decir cuándo ni dónde van a invadir, pero ¿qué hacer desde el Ministerio Público para evitar que las invasiones se sigan generando, se sigan desarrollando aquí en nuestro municipio? Bueno, mire, hay un acuerdo que se encuentra en la administración municipal, en la secretaría, perdón, en la oficina jurídica, creo que está el acuerdo 046, donde contempla y establece que deben, tanto los lotes, tanto públicos como privados, deben mantenerse limpios, deben mantenerse encerrados y con una valla que mencione que este sitio no se puede invadir. Digamos que eso no va a evitar que las personas ingresen, pero de una u otra manera ya se está haciendo un llamado para que las personas lo piensen antes de realizar este procedimiento ilegal. Como lo digo, la complejidad que manejamos en el municipio de Arauca es bastante alta.
insisto, en las fronteras en la frontera que tenemos, en El Paso. La situación económica de Venezuela, que todos ya la conocemos, es lo que ha generado también esa migración tan grande. Digamos que la ola de migración que estamos viviendo en estos momentos, que es la segunda, es mucho más grande que la primera, en el evento en que inicialmente, en la primera migración, pasaba solamente el jefe del hogar o la persona encargada del hogar a buscar nuevos horizontes para él y su familia. En esta segunda ola ya no solamente viene la persona encargada del hogar, sino viene la familia completa. Entonces, ¿qué políticas podemos manejar? Esa pregunta sería muy buena trasladársela a la administración municipal, quienes a través de los distintos programas de gobierno deben contemplar ayudas a la población víctima, a la población desplazada, a la población colombianos retornados y demás población que de una u otra manera llegan a buscar un nuevo horizonte o a asentarse en el municipio de Arauca. Pero es una situación muy compleja, es una situación difícil, porque las mismas personas que son dueñas de esos territorios, pues tienen un derecho ya a la propiedad privada que ya fue adquirido dentro de unos lineamientos y que de esa manera pues generan que sean respetados y buscan el respeto del mismo. Allí es donde se encuentran y se ponderan, vuelvo e insisto, los derechos de las personas que tienen la propiedad privada de su lugar, que es un derecho que debe respetarse, ¿sí? Pero también hasta donde la necesidad de las personas. Y aquí es importante y reiterar la palabra de que siempre lo he hecho yo y la mantendré, que es la estigmatización de las personas víctimas que han llegado a estos lugares. Lamentablemente lo vemos, yo como personero durante este año que llevo en mi cargo me he evidenciado efectivamente que las personas, la mayoría de personas llegan a estos lugares a lotearlos, a hacer su agosto, por decirlo así, y se encargan de vender y aprovecharse de la necesidad. Entonces, situaciones como esta las vamos a seguir viviendo. Arauca, infortunadamente, no tiene unos planes establecidos, unas políticas establecidas para el tema de asentamientos humanos. Se debe contar con un grupo también por parte de la administración municipal dedicado solo exclusivamente al tema de asentamientos humanos, al tema de espacio público, que todo eso cada día nos afecta. La población la población araucana muchas veces me menciona, me llaman, me dice, están invadiendo tal sector. Las líderes me dicen, tenemos problemas en el barrio La Granja, tenemos problemas en el Caño Baneguero. Se sigue incrementando la construcción, están tapando la vía natural, el desagüe natural del cauce, de las aguas, y eso en invierno va a ser una problemática difícil. Entonces son situaciones que hay que mirar hasta qué punto se puede permitir y hasta qué punto no es permitido la realización de ciertas actividades. Doctor Rivera, ¿qué conoce la personería del seguimiento que se le hace a los que aprovechan la ocasión para armar negocios? Se ha dicho que en el sector de Bocas del Arauca, en la finca Manguito, llegaron a lotear para ellos vender o revender, podemos decir. Sí, nosotros tenemos, digamos que la personería ha recibido solicitudes y ha recibido denuncias. Eso ha sido muy claro. Nosotros, desde el momento en que empezamos a realizar acompañamiento a los asentamientos humanos, colocamos a disposición la oficina para poder presentar las denuncias ante la Fiscalía por el tema de tierras, por el tema de urbanizadores ilegales, porque esto es un delito penal que conlleva a cárcel a aquellas personas que realicen estas actividades. Obviamente hay que probarlo, porque todo en el derecho es probatorio, hay que probarlo, pero sí hemos hecho el seguimiento en estas, y es lo que yo he venido hablando, de que las personas llegan, como dicen que tal vez el propietario del bien tiene muchas hectáreas, tiene mucha plata, entonces vamos a invadir y vamos a vender, y con esa justificación las personas ingresan a los sitios de manera ilegal y realizan este procedimiento. Nosotros desde la personería, desde la pandemia, que pues infortunadamente a nosotros como personeros iniciamos el trabajo de nuestras oficinas con la pandemia,
Entonces, desde ese momento empezamos a articular con las instituciones, con la Fiscalía hemos llevado a cabo varias reuniones, varios espacios, donde ofrecimos el servicio en la personería para tomar y recepcionar las denuncias y radicarlas en los correos de la Fiscalía, cuando se trata de todo este tema de urbanizadores ilegales, de los mal llamados tierreros, ya sean de ubicaciones en lotes públicos o privados, y hemos realizado esa ha sido como nuestra oferta de ayuda a la comunidad. Aquellas personas que no tienen manera de cómo no conocen en la parte del sistema de colocar un denuncio, nosotros desde la personería empezamos con ese apoyo y con ese trabajo. 7:52 de la mañana nos acompaña el personero del municipio de Arauca, el doctor Alexander Rivera, hablando un poco sobre ese tema que está ahorita de moda aquí en nuestro municipio capital en los últimos años, las invasiones. Yo quiero preguntarle, personero, cambiando un poco este tema de las invasiones, bueno, usted está a poco tiempo de cumplir un año ya laborando como personero. Cuéntenos qué balance entregar a la ciudadanía, cómo le ha ido en ese ejercicio y de lo que usted espera ya para los próximos meses, porque sabemos que no va a ser nada fácil. Bueno, ha sido un año de grandes experiencias, muchos aprendizajes. He conocido la realidad que vive Arauca. Arauca no es la Arauca que vemos en las 5 o 10 cuadras de la parte céntrica. La realidad de Arauca es todo el perímetro, es la zona veredal, es la zona de los asentamientos, todos los barrios que encontramos alrededor. Y es una situación muy difícil. Dentro de la pandemia nos mostró esa realidad de nuestro municipio de Arauca, donde una Arauca que debemos tener más pertenencia, donde invitar a la gente a tener más empatía, donde no hemos analizado la profundidad económica de Arauca. Arauca está en un 80% de la informalidad. Ese 20% corresponde a instituciones públicas y entidades privadas que de una u otra manera le dan manejo a la economía. Pero con la pandemia analizamos, y con las diferentes manifestaciones que yo atendí, que fueron bastantes por cada uno de los barrios, asentamientos y veredas, debido a la falta de comida por la pandemia, nos dimos cuenta que ese 80% de la irregularidad es los negocios informales, la gente que vive del día a día. Aquí tenemos esas personas, que son un 80%, que viven del día a día y que de una u otra manera pues nos ha abierto los ojos, o tal vez ya teníamos esa realidad pero no la habíamos analizado a fondo, y desde nuestro cargo pues hemos tenido contacto directo con toda la comunidad, de todos los barrios, de todos los asentamientos, y vemos que es una necesidad grande, que es una necesidad latente, y que en verdad debemos tener claro de que Arauca necesita un cambio urgente, un cambio en las políticas, un cambio en la inversión, un cambio en su economía, buscar alternativas, porque debemos tener claro que si Arauca queremos verla crecer desde el punto de vista económico, es importante ya iniciar con esas acciones. Bueno, doctor Alexander, ya para despedirlo, hablemos un poco de lo que tiene que ver con la elección de la mesa de víctimas, este tema que es también de suma importancia en cuanto a la actualidad de Arauca, en nuestro municipio de Arauca, y obviamente lo que tiene que ver con las víctimas. Perfecto, mire, este año se habilitó, según la ley 1448 de 2011 y la resolución 1668 de 2020, se habilitó para la elección de la mesa de víctimas del municipio de Arauca y de los demás municipios del país. La personería ejerce la Secretaría Técnica, y desde este punto pues las comunidades de organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas pueden escribir sus candidatos, pueden escribir las personas que cumplan con unos requisitos que en la personería los vamos a entrar a divulgar para que se hagan partícipes de este proceso de elección. Actualmente estamos esperando unas directrices del gobierno nacional a través de la mesa de víctimas nacional. Se está haciendo unas solicitudes con el tema del proceso de elección, toda vez por el tema de los recursos que se invierten en este proceso, y por la situación y complejidad que estamos viviendo por la pandemia. Están buscándose
digamos, acuerdos entre el gobierno y la Mesa Nacional de Víctimas para ver qué enfoque se le puede dar a este proceso de elección. Más sin embargo, lo que la ley 1448 nos establece es que nosotros como Secretaría Técnica de la Mesa Municipal de las Víctimas tenemos hasta el 31 de marzo para recibir las postulaciones de las personas que quieren participar dentro de este proceso. Ese procedimiento es un formato que manejamos pues lo tenemos en la personería para que las personas lo diligencien, si cumplen con los requisitos, que más adelante pues aprovechar estos espacios para darlos a conocer hasta tanto nos den los direccionamientos del gobierno nacional que se emite a través del ministerio y poderle darle trazabilidad a este proceso que está contemplado en la ley 1448.